Muy bien, hermanos. Vamos a seguir con nuestras preguntas y vamos a entrar de lleno a este tema de si puede un creyente quedar endemoniado. Y creo que una de las cosas que necesitamos aprender de una manera muy práctica es cómo, ante la advertencia que tenemos de parte de Dios sobre todas las doctrinas que finalmente se han infiltrado en la iglesia, ya sea por gente inconstante e indocta que afirma lo que no es, o por quienes están totalmente malintencionados. Recordando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de los cielos, Él usó una parábola que es lo del trigo y la cizaña para hablarnos de toda una realidad en la vida de la iglesia, y es que en medio de los hijos del reino, el diablo pone, siembra, coloca a los hijos del diablo. Gente que viene como cizaña para buscar de alguna manera que se pierda la visión de las cosas. Y por eso el Señor nos ha dicho que es parte de la experiencia que como iglesia hemos de vivir, el tener en medio de nosotros gente que no es, como lo estábamos mirando allí en el capítulo 2 de Primera de Juan, donde dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron, para que se manifestara que no eran de nosotros. Y entonces, en ese entendido, nosotros podemos saber que nuestro Señor Jesucristo, enseñando sobre el reino de los cielos, nos habló prácticamente desde la primera parábola que tenemos, que es la parábola del sembrador, cómo el diablo va a tener toda una participación en todo lo que es la vida de la iglesia, porque predicando el Evangelio va a haber quienes, debido a su condición, dejan que el diablo robe lo que escucharon y entonces sean como la semilla en el camino, y que aquello que tuvieron la bendición y la oportunidad de escuchar simplemente no hubo respuesta, no hubo aceptación, no recibieron la palabra, que por eso es interesante ver esto. Nosotros hemos usado algunas frases que podemos calificar de equivocadas. Cuando hablamos diciéndole a la gente acepta a Jesucristo, no somos nosotros los que le tenemos que dar el visto bueno al Señor, es Él el que nos necesita dar el visto bueno a nosotros. Más bien el término es que reciban la palabra, reciban el mensaje, que tomen la decisión de recibir aquello que Dios ha dispuesto para nosotros. Pero en medio de todo eso, insisto, ahí está toda una actividad de parte del enemigo robando lo que la gente escucha, y que por eso uno llega a plantearse la pregunta de cómo es posible que, habiendo tenido la bendición de escuchar la palabra, no la recibieron o no aprovecharon, no tomaron una sabia, buena decisión para tener una vida completamente diferente. Bueno, pues mucho de eso obedece sobre todo al hecho de haber aceptado los engaños, las mentiras de parte del enemigo. Por eso quiero empezar este estudio hablando acerca de la forma en que Dios nos habla del diablo, es decir, los títulos que tiene y cómo es que necesitamos mirarlo. En esta parábola de el trigo y la cizaña, nuestro Señor Jesucristo usó el término de enemigo, y ustedes creo que entienden que los enemigos no están interesados en hacer bien alguno a quienes tienen por enemigos. Así es de que creo que una vez que nosotros entendemos ese término, sabemos que hay alguien que está contra nosotros. En Apocalipsis 12 y 20, la descripción que se hace acerca del diablo es llamarle que ese dragón que pudo ver Juan en la visión
no es otro sino la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Y entonces, hablando de esos títulos con que el Señor describe al diablo, nosotros necesitamos mirar en la palabra lo que el Señor habla al respecto, mencionando a cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros encontramos de una mención de la actividad del diablo está, por ejemplo, en la vida de Job, que consideramos que es lo más antiguo, y después lo que pasa con David al censar el pueblo. Y en ambos casos, lo que podemos entender a la luz de la palabra es que no es que el diablo pueda actuar libremente, ir y venir y hacer como mejor le parece, sino que para poder llevar a cabo su obra, como la describe el capítulo 10 del Evangelio de Juan, de robar, matar y destruir, necesita que Dios se lo permita, que el Señor ahora sí que esté en la disposición de un trato. Recordábamos entre los estudios esto que nuestro Señor Jesucristo hablaba con el apóstol Pedro, diciéndole cómo el diablo había pedido a Pedro para zarandearlo como a trigo. ¿A quién tenía que pedírselo? Pues al único que tiene toda autoridad, a nuestro Padre Celestial. En el caso de Job vemos lo mismo, que es Dios el que habla con el diablo diciéndole que si no había considerado a Job, y el diablo, vaya que lo había considerado, por eso tiene respuesta en las dos ocasiones. La primera diciendo, pues, tiene todo, ¿no? Es un hombre rico, casado, con familia, próspero, y que eso le permite, según el diablo, ser un hombre recto, ¿verdad?, temeroso de Dios, apartado del mal. Y ustedes y yo sabemos que eso no son las características necesarias para ser un hombre aprobado por el Señor, porque hay gente rica, casados, con familia, que no son para nada temerosos de Dios. Pero cuando el diablo viene para atacar, naturalmente va a usar todo lo que pueda con toda la intención de menoscabar nuestra persona. Y cuando se presenta el asunto de David, dice la palabra de Dios algo importante y que podemos entender por otras cosas que están en la Biblia, que quien estaba por allí instigando a David para censar al pueblo era el diablo, pero evidentemente porque dice la palabra de Dios en el pasaje paralelo que la ira de Dios había encendido contra Israel. Y entonces podemos ver que Dios, conociendo el corazón que se manifiesta en todo el contexto, hablando de David, de que él tenía ganas de saber con cuántos contaba, ¿no? ¿Y para qué? Uno podría usar como una disculpa lo que dice el libro de Proverbios, que la gloria del rey está en la multitud de su ejército. Pero uno puede entender que ya para ese momento David era más que reconocido, aún en medio de todas las naciones alrededor, que los pueblos alrededor le tenían miedo, temían a David. Así es de que no necesitaba él, ahora sí que ese dato para sentirse seguro o poderoso. Él había descubierto que lo que nos lleva a ser gente que pueda caminar en el poder es tener a Dios. Por eso podemos ir de poder en poder. Y entonces, al hablar de todo esto, creo que sí es importante que entendamos que tenemos un enemigo que tiene características muy singulares. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, que para que no se me queden tan distraídos, léanlo, habla de una característica muy importante a tener presente.
8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hablando de que la intención del diablo, como se lo citaba antes, que está en el capítulo 10 de este mismo Evangelio de Juan, es robar, matar y destruir. Por eso él es homicida desde el principio. Toda la intención que tuvo al engañar a Adán y a Eva, y más a Eva, porque fue con quien se sostuvo el diálogo aprobado posteriormente por Adán. La intención era destruirlos, destruir la obra de Dios, destruir al hombre y a la mujer, porque sabía que comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirían. Así de que por eso podemos ver cómo esa es la intención. Ahora, ¿por qué digo esto? Pareciera estar de más. Bueno, gracias, hermanos. En sí, creo que nosotros necesitamos entender cómo es que no se trata solamente de una acción donde se pueda cometer una falta. Al intervenir el diablo, la intención es que se peque, porque él sabe que la paga del pecado es la muerte. Y entonces uno estaría padeciendo a causa de haber dado lugar al pecado, al engaño del diablo, distraídos por él. Y la otra cosa que está aquí claramente manifestada es como el diablo es mentiroso, ¿no? Así es de que todo lo que diga, todo el planteamiento que haga, siempre va con ese cariz, con esa intención, mentir, engañar, que es una de las cosas que dice claramente el capítulo 12 de Apocalipsis, el que engaña a todo el mundo. Y entonces, por eso cuando nosotros estamos hablando de este tema, de que si puede un creyente quedar endemoniado, ¿saben quién ha dicho que sí? ¿Quién ha dicho? El diablo. Él es el primero que quiere que todos crean que sí, ¿no? Que sí puede quedar endemoniado, para que hasta se posesionen, ¿no? Eso a mí me queda claro, lo sé y lo creo. Pero mi pregunta es, ¿por qué hay algunos pasajes en los que aún cuando se habla de personas con endemoniadas, le dicen que no les toquen, que no les acerquen? Que no se acerquen nuestro Señor Jesús a él. Ajá, sí. Porque sí están endemoniados, pero no son creyentes. O sea, era gente que no era creyente. No, sí. Porque aquí el punto es por la doctrina que se ha infiltrado dentro de la iglesia, que han propuesto que los creyentes podemos quedar endemoniados. Y prácticamente puedo decir que atrás de eso es, como otras tantas cosas, el hecho de querer disculpar el comportamiento de algunos, quitándoles responsabilidad para ponerla sobre algún demonio, ¿no? Porque ya saben que hasta se dedicaron a hacer su lista de demonios. No sé quién se las dio, tengo una idea, ¿verdad? Pero hablando de que finalmente esa lista ustedes no la encuentran en la palabra de Dios. Sí encuentran enlistado muchas de las cosas que están puestas como demonios, solamente como pecados, acciones que el hombre puede llevar a cabo en contra de la voluntad de Dios, pero no en esta situación de que fueran demonios poseyendo a los creyentes, ¿no? Y entonces por eso es tan interesante pensar en eso. La intención del diablo es matar. Recuerdo
una historia que tuve la oportunidad de leer de una biografía de esos casos que pues creo que todavía debe haber por ahí algunos, pero se trataba del heredero legal de una propiedad que, además de tener una casa, habitación, que era más un pequeño castillo, y todas las tierras alrededor que trabajaban y entregaban un tributo al Señor de la tierra, el heredero legal, pues cuando se entera, él había vivido en cierta marginación y pobreza, hasta que alguien le hace saber que realmente él es el que debiera poseer todo ese lugar, y no su tío, que con algunas artimañas había logrado quedarse con el lugar. Y entonces, cuando él va ahí para hablar con el tío, y todavía con un gesto de buena voluntad, decirle, pues entrégame lo que es mío, y lo que tenga yo que darte a ti te lo doy por tu administración o lo que sea. Cuando el tío lo recibe, le dice, sí, todos los papeles están allá arriba, sube por esta escalera, y ahí, pero la escalera no estaba alumbrada. Y entonces nada más dijo, pues mira, vas prácticamente subiendo escalón a escalón, y tú vas a llegar a donde está guardado todo lo que son los papeles y demás cosas que conciernen a este lugar. Y este muchacho, porque era bastante joven, empieza a subir las escaleras, como eran una especie de escaleras como de caracol, pero más amplias. Él nada más va guiándose por la pared y buscando el siguiente escalón, pero llega un momento en que cuando pisa el escalón, estaba suelto y él cae al vacío. Solamente que cuando va cayendo, como ya estaba bastante alto, alcanzó a cogerse de otra parte de la escalera de lo que ya había recorrido, y aunque se oye el golpe del escalón al caer en la parte más baja, el tío da por sentado que su sobrino ya se mató, ¿no? Y se toma el tiempo para que, si no estaba completamente muerto, alcance a morirse, y entonces va por ayuda, ¿no? Y cuando llegan ya con la ayuda, resulta que el sobrino ya había logrado incorporarse nuevamente a la escalera y bajar, ¿no? Y entonces, pues la sorpresa para el tío, porque como el sobrino había subido las escaleras, nadie lo había empujado, etc., él podría decir, pues es que quiso subir y pues se empeñó, y ese escalón estaba mal y se cayó y murió, ¿no? Hablando de cómo es que puede alguien maquinar algo tan siniestro, diría uno, ¿no? Y hablando de que hay un lazo sanguíneo entre, bueno, ya Dios nos ha mostrado que la única garantía para algo real es Él. Fuera de Él, nada ni nadie, ¿no? Al punto tal que tenemos en la Escritura una palabra así como, ni siquiera te confíes de la persona con quien duermes, ¿no? Y entonces, hablando de que Dios nos ha llamado a no poner nuestra confianza en el hombre, sino en Él. Pero hablando acerca del tema de esa actividad del diablo, el diablo está así, es decir, es homicida. Lo que busca es, a través de mentiras, llevarnos por un camino de muerte, porque eso termina destruyéndonos y destruyendo la obra de Dios. Por eso es que este pasaje es así de importante. Ahora, hablando entonces de esto que les citaba yo de Apocalipsis 12, siendo el engañador lo que va a usar más para destruirnos,
es precisamente el engaño. ¿Saben cuál es uno de los más fuertes engaños que puede escuchar una persona sobre de sí o sobre su situación? Una persona que no conoce o una persona... Cualquiera que sea, que conozca y que desconozca. ¿Qué es lo que más mella nos hace de una mentira, de un engaño? Ya se les acabaron los 30 segundos. Que nos lleven a dudar de quiénes somos. Por eso nosotros podemos ver que en la tentación de nuestro Señor Jesucristo el ataque empezó por ahí. Si eres hijo de Dios. ¿Y qué es lo que el diablo ha buscado? Que dudemos de la obra de Dios en nosotros, de lo que Dios ha hecho de nosotros. Y hablando de una persona que no es creyente, que dude de quién es como persona, de si tiene un valor o no. Y que por eso es que muchos han llegado al punto de hablar de sí mismos en términos muy deplorables. Y sin necesidad de pensar en elevar nuestro ego ni nada, hay cosas que sí tenemos que reconocer. No somos animales irracionales, como algunos han propuesto, ¿no? Productos de la evolución. Somos, por la gracia de Dios, criaturas hechas a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y entonces, hablando acerca de poner eso en duda, de que nosotros empecemos a dudar de quiénes somos y que por eso llegue un momento en que hasta, digamos, es que nuestro comportamiento obedece a nuestro instinto. No somos animales. Por eso es que en sí hay una demanda de parte de Dios acerca de nuestro comportamiento. Pero sobre todas estas cosas, creo que es importante que entendamos cómo el diablo busca engañarnos. Por eso, lo que dice allí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 27, que ya se lo saben de memoria, ¿no? No den lugar al diablo. Y entonces, ¿por qué? Porque si yo le doy lugar al diablo, si yo atiendo a lo que el diablo me plantea, me presenta, de lo que el diablo me habla, pues evidentemente ya me va a llevar por su camino, ¿no? Piensen nuevamente en lo que está registrado allí en el capítulo 3 de Génesis, cuando el diablo le dice a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol que hay en el huerto. Ahora sí que ahí la recomendación de muchos padres a los hijos, ¿verdad? No hables con desconocidos. Y ella se pone a platicarle, a instruir al diablo de que no es así, que él no está bien enterado. Y bastaba simplemente con poner un poquito de atención al asunto, pero como nos ha sucedido, actuamos con mucha ingenuidad. Por eso no es extraño lo que dice allí en 2 de Corintios, en el capítulo 11. Me temo que como el diablo sedujo a la mujer, ¿verdad?, sus sentidos sean seducidos para extraviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces, por eso creo que nosotros necesitamos entender que al darle lugar al diablo, en vez de tener presente la palabra de Dios, de seguir meditando en ella, pues va a ser fácil caer. Hablando con uno de nuestros hermanos en la fe, me platicaba un evento en su vida y cómo es que perdió los estribos, como decimos, y tuvo una mala reacción con una persona que es autoridad sobre nuestro hermano.
Y entonces, hablando de esto, dice, es que me cuesta mucho trabajo controlar cuando se hacen malas cosas, cuando se procede de esta manera. Dije, en primer lugar, lo que tú estás pasando por alto es que estamos en el mundo y que en el mundo nos vamos a encontrar con toda clase de aberraciones en el comportamiento. Y en segundo lugar, tú te has olvidado de Dios. Dije, porque si en medio de esa situación tú pudieras reconocer, como Dios nos lo pide, que le tengamos presente, que le reconozcamos en todos nuestros caminos y que por lo tanto le demos gracias por lo que nos está permitiendo enfrentar, entonces vamos a poder gozar de su paz para actuar y no necesitas dejarte llevar por el enojo, la molestia, y que esto traiga como resultado una mala reacción que trae naturalmente otras consecuencias. Pero cuando uno aprende a darle gracias a Dios en todo, entonces podemos enfrentar prácticamente lo que sea en el plan de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Como lo dice la palabra allí en Filipenses 4, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y vamos a poder, bajo la guía del Espíritu Santo, hablar o dejar de hablar según sea lo conveniente bajo esa dirección del Señor. Y vamos a ver frutos para la gloria del Señor. No que de otra manera lo que nos ha sucedido simplemente es que nos dejamos llevar por la situación y sí, de repente nos ponemos más justicieros que el llanero solitario y entonces tenemos problemas muy serios, ¿no? De ahí que por eso el Señor nos llama y está en este contexto el no dar lugar al diablo. Si ustedes ven, habla del enojo, de la ira, de dejarnos gobernar por ello. Situaciones que se pueden presentar por muchas razones, ¿no? Al estar viviendo y conviviendo con nuestros semejantes, ya sea por algo que hacen o por algo que dejan de hacer o algo que dicen o dejan de decir. Y entonces podemos molestarnos y con ello prácticamente dejarnos llevar por el enojo, darle lugar al diablo y decir y hacer cosas nada convenientes, que no traen edificación a nuestra vida, que entorpecen nuestro testimonio, que traen tropiezo a otros. Y entonces, por eso le podemos agradecer a Dios que nos haya hablado tan claro. De ahí que, como dice en esta misma epístola, pero en el capítulo 6 y ya en el versículo 11, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, pues realmente quería leer el 11, estoy leyendo el 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, lo que necesitamos entender, como de alguna forma lo podemos entender también pasó en el jardín del Edén, en el huerto del Edén. El diablo estaba al acecho, esperando el momento de poder atrapar a Eva, y tuvo su momento y logró su objetivo. Por eso estamos advertidos de cómo es que el diablo está en esa actitud de acecharnos. Y al hablar aquí acerca de toda la armadura de Dios, dice que necesitamos el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Ahora sí que no solamente se conforma con que sean dardos, sino hasta encendidos. Y una de las cosas que uno puede entender por el término que se utiliza aquí es lo que un dardo hace cuando penetra en el cuerpo de una persona. Daña, destruye, y si viene encendido, pues quema, causa una de las lesiones más severas. Y entonces el Señor, al advertirnos sobre esto,
nos habla de cómo es que al vestir toda esta armadura de Dios, sobre todo hablando del yelmo de la salvación, es por lo que decíamos hace un rato, que Él quiere que dudemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y que realmente nos ha perdonado, nos ha recibido como hijos, nos ha hecho partícipes de su reino, de su naturaleza, nos ha dado de su espíritu y nos ha asignado toda una tarea. Nosotros ponemos en duda cualquiera de estas cosas por escuchar las mentiras del diablo y nos volvemos inútiles en el reino de los cielos, infructuosos. Y ustedes pueden ver la actitud de la iglesia en general, donde hemos cambiado la vida en el espíritu por actividades, para sentir que estamos haciendo algo que no necesariamente ha sido generado en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo, sino más bien porque alguien propuso que por qué no hacemos esto y no hacemos aquello, cosas que ni siquiera Dios ha tenido en su corazón y que nosotros las hemos aceptado. Y que atrás de todo esto está el engaño del enemigo. Bueno, ahora, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, el apóstol comparte algo que pues él tuvo la oportunidad de vivir así tan directamente por aquella petición que el diablo había hecho sobre su persona. Lo que podemos ver que jugó un papel muy importante fue la intervención de nuestro Señor Jesucristo, rogando porque la fe de Pedro no faltara. Y habiendo negado al Señor, como lo hablamos ya, él tuvo la oportunidad de ser restaurado. Y por eso recibió una palabra tan personal de parte del Señor, como lo dice el Evangelio de Marcos. Ahora, aquí lo que leemos es la importancia de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Estoy en el versículo 6. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, les pregunto, ¿qué es lo que provoca ansiedad en nosotros? La incertidumbre de algo, tal vez, no saber qué va a suceder. Temor. ¿Están de acuerdo con el hermano o ni siquiera lo escucharon? ¿Cómo no? Claro, huevito con tortilla. que tal vez la incertidumbre de no conocer el resultado de algo que realizar. Y creo que a veces el querer que algo que Dios ha prometido se tarde en cumplirse, y que naturalmente tiene que ver con que no estamos realmente confiando y esperando en Dios, porque el Señor lo que desea es que nosotros, creyéndole, estemos ahí suficientemente quietos como para que Él haga su preciosa y perfecta obra en nosotros, ¿no? Ahora, por eso es que dentro de lo que tenemos oportunidad de vivir como personas, Dios nos lleva a atender a este aspecto. Ya saben, estaba yo mirando a un niño que la mamá le asignó una tarea, y mientras había otros chicos que estaban jugando fuera, y podía uno ver al chico
pues que ni siquiera atendía a lo que estaba haciendo, porque ya su pensamiento estaba ya y seguramente sufriendo porque ya los demás iban adelantando en su juego y él no salía, ¿no? Y bueno, y sí, llegó un momento en que el niño estaba como, llegamos a decir, nervioso, pero más bien estaba ansioso, ¿verdad? Hasta sus manos las movía de tal manera que estaba anunciando cómo ya le preocupaba, pero no terminaba su trabajo. Y la mamá le dijo, ¿quieres salir? Sí, termina. Pero bueno, hablando acerca de que a veces los creyentes estamos en ese plan, ¿no? Donde dejamos que las ansias nos coman. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a hacer. Es fiel, verdadero, poderoso para hacerlo. Pero nosotros podemos en nuestra precipitación y ansiedad salirnos de debajo del amparo del Altísimo, ignorando que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar, a quien poder atrapar, que por la misma ansiedad se está entregando a la situación. ¿Y qué es lo que va a hacer el diablo? Engañar para destruir. Y entonces uno puede ver, hablando de lo más común, la necesidad económica. Y está uno ahí pues, pidiéndole al Señor que supla y ya va a llegar el momento y ya se va a dar la situación y no llega la respuesta. Y entonces siempre vendrán esos engaños de parte del enemigo, ¿no? Y ya saben, empiezan a venir esas ideas, y si le hacemos así, y si me muevo por aquí, o lo hago de esta otra manera, y nos entregamos a ello, y quedamos listos para que el diablo nos atrape. Así de que por eso el Señor nos ha llamado a que lo resistamos firmes, porque sin duda es toda una tentación de cómo arreglar o resolver las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, a nuestra manera, y que es toda una equivocación. Por eso sí creo que es importante para nosotros el que, atendiendo a lo que Dios quiere, podamos mirar cómo el Señor va trabajando en nosotros, llevándonos a descubrir que podemos, por la fe en Él, humillados bajo su poderosa mano, resistir al diablo. Y no sé si ustedes han imaginado ese cuadro, uno ahí, la poderosa mano de Dios sobre de nosotros, y nosotros humillados, porque vamos a decir de otra manera no estaríamos ahí, y entonces esperar en su gracia que da a quienes se humillan, y ver que en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, Él hace las cosas y que además las cambia en un momentito. Es impresionante cómo el Señor puede cambiar una situación así tan rápido. Nosotros esperaríamos que, como dicen algunos, sea todo un proceso. No, el Señor dice sea y es. Y ese es el punto importante. Ahora, por ello en Santiago, en el capítulo 4, vemos cómo la instrucción va en el mismo sentido. Y hablo de esto que está en el versículo 7, porque no se trata de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios un momentito para resolver una situación y salir del problema, sino más bien tomar una decisión con respecto a toda una forma de vivir. Someteos a Dios, pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es esto. ¿Hay mayor problema? Pues vamos a estar más cerca de Dios.
Hay mayor necesidad, pues más cerca de Dios, ¿no? Hay una enfermedad más fuerte, pues más cerca de Dios. ¿Qué nos va a permitir eso? Estar sometidos al Señor, a lo que Él quiera, ¿no? Que por eso uno llega al punto de decírselo aún en la oración, que puede el Señor disponer de nosotros como mejor le parezca, lo que Él quiere hacer con nosotros, de la manera en que lo quiere hacer. Y entonces, ¿qué va a traer como resultado, como consecuencia? Vamos a poder resistir al diablo, pero todavía más, va a huir de nosotros. Porque algo que nuestro Señor Jesucristo dijo es interesante considerarlo, que nadie de entre los nacidos de mujer era mayor que Juan el Bautista, pero que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que Juan el Bautista. Y entonces, pensando en qué ha hecho el Señor de nosotros al hacernos sus hijos, ¿no? Pues personas que estamos por encima de Él. Por eso al final de la epístola a los Romanos dice, Dios va a aplastar en breve debajo de sus pies al diablo. Hablando de nosotros, por encima de Él. Por eso el Señor nos hace saber que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso es lo que necesitamos tener presente todo el tiempo, porque de repente hay algunos que se han espantado con el diablo. Y así como que dejan que por andar viendo tantas películas de terror, entonces se espantan ahí con cualquier sombra. Por favor, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos de parte del Señor la autoridad para hollar serpientes, escorpiones, para echar fuera demonios. Por eso podemos resistir al diablo y por eso es que va a huir de nosotros. Porque por creerle al Señor, por afirmarnos allí en la relación con Él, humillados en su presencia, es que el Señor nos da mayor gracia. Y entonces podemos, por la gracia de Dios, vivir esas experiencias de victoria sobre el enemigo y no de estar siendo arrastrados constantemente por las pasiones y los engaños, mentiras del diablo. Y vivir una experiencia totalmente diferente por la gracia del Señor, ¿no? Y entonces, ¿a dónde nos conduce esto? A poder entender de qué forma, aparte de la ira, podemos darle lugar al diablo. ¿Qué es lo que propicia que nosotros seamos, pues ahora sí que materia dispuesta o terreno fértil para las mentiras del diablo? Después de los versículos últimos que hemos estado leyendo, ¿qué consideran ustedes que sea lo que nos hace el terreno más fértil para los engaños del diablo? No, porque puedes tener pensamientos de bien, sino ¿qué es lo que nos hace que lleguemos a ser terreno fértil para que el diablo nos engañe? Cuando hay dudas, cuando no estamos ciertos. A ver, se la repito así completa la pregunta. De acuerdo a los últimos versículos que acabamos de leer, ¿qué es lo que nos hace mayormente terreno fértil para los engaños del diablo? Primera de Timoteo, capítulo 3. Aprovechando esto que estudiamos ya de las características de alguien para ser reconocido como anciano de la iglesia, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo. Ahora sí ya me pueden contestar. Eso se llama soberbia. La soberbia, la vanidad, la altivez, nos hacen terreno fértil para los engaños del diablo. Nos llevan a tener tan alto concepto de nosotros mismos que por qué nos hemos de humillar. Por eso les decía, tomando en cuenta los últimos versículos, nosotros sabemos que cuando nosotros nos humillamos, entonces hallamos gracia, pero si nos ensoberbecemos, Dios nos mira de lejos y prácticamente quedamos a merced de los engaños, de las mentiras del diablo. Por eso, dentro de lo que está en el libro de Proverbios, habla de cómo es que la lengua, más bien dice, ¿cómo se dice cuando alguien está alabándonos, adulándonos? Nos prueba, porque nosotros a través de esa adulación, de que nunca había conocido a alguien como tú y que hiciera lo que tú haces y que habla como tú hablas y así, pues mientras más nos hinchamos, más fértil el terreno para el engaño del diablo, ¿no? Porque ya después vamos caminando creyendo que somos la última Coca-Cola del desierto, es la expresión más moderna, la 9ª maravilla del mundo, la 8ª maravilla del mundo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué sucede como resultado de eso? Pues que cometemos el mismo pecado del diablo, por eso en la condenación del diablo, que puso su corazón como corazón de Dios. Y no somos dioses, somos hombres necesitados de Dios. Y entonces, tanto como tomamos conciencia de eso, es que nos vamos a humillar delante del Señor y no vamos a dar lugar al diablo. La otra cosa que está mencionada allí en el versículo 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y dentro de las cosas que he tenido la oportunidad de conocer, estando en un lugar allí en el estado de Guerrero, por la familia con la que estaba yo conviviendo, que me habían hospedado, tuve la oportunidad de conocer al sacerdote del pueblo. Y mientras estábamos allí a la mesa, yo no sabía que era el sacerdote, ¿no? Y como el hombre estaba fumando y de repente se le salía el rosario de Amozoc, entonces pues yo tuve, pero ya cuando él dijo, pues ya me voy, ¿no? Y entonces ya empiezan todos, sí padre, como usted diga, que no sé. Vale. Y como yo debo haber hecho una expresión muy singular, tenía yo 20 años en ese momento, así de que no había aprendido a tomar las cosas con más calma, así debo haber mostrado mi sorpresa y decir, yo soy sacerdote de la puerta del templo hacia adentro, pero afuera soy como cualquier hombre. Tomo nota. Pues no es así. Nosotros somos lo que somos todo el tiempo, estemos donde estemos, con quien estemos, ¿no? Y eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, era el mismo en todas partes y ha sido siempre el mismo, ¿no? Y entonces, por eso, el que tengamos buen testimonio de los de afuera, que nos conduzcamos con honradez, con limpieza. Y les voy a comentar un evento de una situación, ya tendrá unos 3-4 años que vivimos esto. Una pareja que quería platicar con nosotros nos invitó a Ruth y a un servidor
a que fuéramos a tomar un cafecito y platicar. Y estando allí, porque iban a hablar de los problemas que tenían entre ellos, que querían algún consejo, el esposo, a la hora de hablar con la mesera, su forma de hablarle mostró cómo la menospreciaba, ¿no? Esa actitud así despectiva. Ya, y me traes esto, y rápido, ¿no? Y no, pues, yo hasta de broma me volteé y le digo, es que él va a pagar la cuenta, ¿no? Y bueno, es que, pues sí, dije, vamos a hablar de los problemas entre ustedes, ¿no? ¿Tú eres mesera?, le pregunto a ella. Y entonces ella se ríe. Dije, es que después de el ejemplo gráfico que acabamos de tener, pues realmente ya no necesito saber mucho acerca de qué es lo que ha causado los problemas entre ustedes. Esa falta de respeto hacia las personas, ese menosprecio que se puede tener. Y por eso es que, hablando acerca de, ahora sí que me conduzco de una manera dentro del templo, y que ustedes saben que tristemente esto se ha cultivado en muchos lugares, de llegar a decir, este es el santo lugar, entonces aquí todo en silencio, las mujeres que cuando vengan aquí se vistan de determinada manera, afuera como guste, ¿no? Pero aquí, y eso, como lo hemos aprendido, solamente conduce a la hipocresía, a ser falsos, porque si yo soy, lo soy donde quiera, ¿no? Que como uno puede usar las frases que hasta el mundo tiene, el buen gallo donde quiera canta. Así de que si somos hijos de Dios, como Él ha hecho de nosotros, entonces lo vamos a hacer en todas partes. No se nos quita el apellido una vez que salimos de un lugar de reunión. De ahí que si nosotros no atendemos a esto y nos conducimos de otra manera, ese lazo del diablo, ahora sigue apuntando a lo que platicábamos al principio, va a ser en razón de que la gente dice, ay, ese es el pastor, sí, yo lo conozco, es mi vecino, y bueno, ya los demás ya ustedes lo saben. Pero hablando ahorita dijiste creo que algo diferente. Una es la condenación del diablo, y otra es el lazo del diablo, son dos cosas. Así es. Pero yo estaba más pensando en lo que decías al principio. La pregunta que si un creyente podía ser poseído, endemoniado, pues. Sí. Y yo no tengo el versículo bien, pero sí recuerdo la parte donde dice que no impongan manos sobre. Es aquí adelantito. Es aquí adelantito. Bueno, esa es la verdad. Sí. Miren, en sí no tiene nada que ver eso de poner las manos de ligero sobre alguien para comunicar con pecados ajenos con respecto a poder ser poseídos. Nunca. No tiene nada que ver. Pero es que esa es la parte que yo siento que es el que les causa conflicto. Aún, bueno, mi esposa es muy temerosa de todo ese tipo de cosas, de películas y cosas que suceden. Y lo entiendo, pues no hemos tenido problemas, a excepción de que ella creció muy diferente a mí. Yo crecí y muchas cosas que para mí, después de eso, y ya conociendo a Dios, me daba la tranquilidad de saber que sé que confío en Él, sé que es más grande el que está en mí que el que está fuera de mí, y yo nunca he tenido ningún tipo de experiencia de nada, y he escuchado que otras personas han tenido. Pero sí me llamaba la atención el entender, bueno, si no es posible que un creyente pueda ser endemoniado, primero tendríamos que ver si esa persona cree en verdad. No, naturalmente. Pero por vamos eso a suponer, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era la excepción o cuál era el daño que sí podía causar una persona así para que la recomendación
recomendación fuera no imponer manos. No te pasa nada a ti, en el sentido de que se te brinquen los demonios y se te metan por las uñas. No es eso, aunque algunos lo han propuesto falsamente. Pero tiene que ver más que nada que tú estés imponiendo las manos en un plan de reconocimiento por la autoridad que recibimos de parte de Dios. Y entonces estés apoyando una condición pecaminosa de aquel sobre quien estás imponiendo las manos. Por eso dice, para que no comuniques con pecados ajenos. Pero no tiene nada que ver con que esté endemoniado. Un endemoniado le pone la mano encima y se le va el demonio. No se te brinca, eso no es así. No le quedan a Chic Publications. Si está, no lo Bueno, para que lo tomen en cuenta. Sí, y creo que es importante tenerlo presente para que no sufran. Y ya hablaremos más adelante. De hecho, quise hacer toda esta introducción porque necesitamos, se los decía, conocer quién es el diablo y cómo es que el diablo actúa y por qué es que en un momento dado hay creyentes que han aceptado la mentira de que podemos quedar endemoniados. Bien, dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el anterior fue en primero, sí, ahorita en segunda, versículo 25, hablando de una tarea que podemos llevar a cabo nosotros como creyentes. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y es que compartiendo la palabra de Dios con gente incrédula, que por eso dicen los que se oponen, lo que nosotros encontramos es que a todo aquello a lo que le han dado lugar, todo aquello que han creído, porque lo han estudiado, porque se los enseñaron en la escuela, ellos investigaron por su cuenta, los lleva a estar enlazados en las mentiras del diablo, atados allí con todos los conceptos humanos sobre lo que el hombre es. Y entonces nosotros al compartir así con mansedumbre la palabra de Dios que conoce el corazón, por eso dice, si quizá Dios les conceda que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo, porque debido precisamente a lo que han dado lugar, pues viene todo esto como consecuencia, ¿no? Muy bien, otra cosa importante que vamos a tratar es en el capítulo 2 de Hebreos, y dice a partir del versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hablando de qué es lo que más ha manejado el diablo en medio de la humanidad, los temores. Por eso puedo decirles, es tremendo encontrar que dentro del pueblo de Dios, teniendo por Dios y Señor y buen Padre nuestro al Todopoderoso, estemos llenos de temores. Y entonces, por eso dice el Salmo 34,
cómo buscando al Señor Él nos libra de todo temor y nos permite precisamente vivir una vida de libertad, porque al darnos a conocer la verdad nos hace libre de todo engaño, de toda mentira, y podemos desechar todo temor. Y por eso en el perfecto amor no hay temor. ¿Qué diferencia o qué semejanza tienen el temor y la duda? ¿Qué es dudar y qué es temer y en qué momento una se Bueno, convierte en la otra? dudar es poner en tela de juicio lo que el Señor ha dicho, no creerlo, o no creer que es como Dios lo ha dicho. Y entonces eso te puede llevar a vivir una vida de temor. Vamos, yo estoy contigo todos los días. Y así como que, pero si estás muy ocupado con el universo y con gente más importante que yo, que son de las mentiras del diablo, ¿no? Entonces eso da lugar al temor. Mejor contrato unos guaruras para que me protejan, porque no vaya a ser que en el momento que lo necesite Dios esté muy ocupado y me contrato un seguro médico de gastos mayores y un seguro de vida y me contrato todo lo que pueda contratar para protegerme, y después ya no sé cómo pagarlo, y entonces tengo otro temor, que me van a meter a la cárcel por incumplir contratos. En fin, por eso, hablando de cuando tú dudas, eres propenso a llenarte de temores. Muy bien. Bueno, ahora, hablando de lo siguiente, resulta que nuestro Señor Jesucristo, al usar el término diablo, no lo aplicó solamente a la serpiente antigua y Satanás, sino también a uno de sus discípulos y apóstol, hablando de Judas Iscariote. Y entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, está registrado eso: no los escogí yo a ustedes y uno de ustedes es diablo, porque él sabía quién le iba a entregar. Y entonces por eso nos habla de cómo darle lugar al diablo, que es lo que dice Lucas 22, cómo es que ya el diablo había puesto en el corazón de Judas que entregara a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor allí en Juan 13, cómo es que él ya se había convenido con la gente para entregar a Jesús. Y Jesús lo anuncia y dice: aquel a quien le dé el bocado, es el que me va a entregar, un bocado en el vino. Y entonces lo hace dándole a Judas el pan remojado en el vino. Y dice: y tras el bocado Satanás entró en él. Y hay quienes proponen que con esto Judas quedó poseído, pero nunca es lo que dice la Biblia. Simplemente que al aceptar esto, donde Jesús está diciendo claramente: uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién es? Aquel a quien yo le dé el bocado mojado en el vino. Y se lo da a él, y él lo acepta. Si él en ese momento hubiera decidido no seguir adelante, entonces lo rechaza, pero lo acepta. Le dio total lugar al diablo, completamente. Pedro también lo llamó Satanás. Sí, a él lo llamó Satanás por la actitud de oponerse a su muerte en la cruz. Pero las reacciones fueron diferentes, ¿no? Naturalmente. No, acá él estaba decidido a entregar a Jesús, a los fariseos. Acá Pedro estaba buscando evitar que Jesús sufriera. Sin saber. Por eso lo llamó Satanás, o enemigo. Muy bien. Y entonces creo que necesitamos tener esto presente para que podamos ya entrar de lleno a lo que es el estudio de los demonios, para hacer la diferencia entre el diablo y sus huestes, y que podamos mirar estos hechos de los que hemos hablado. Satanás no es omnipresente,
Entonces va a estar ahora sí que en los lugares principales para actuar, pero no está en todas partes, ¿no? Puede andar por todo el mundo, pero no estar en todo el mundo. Y esto es lo que necesitamos tener presente para no darle al diablo un reconocimiento de algo que no es, que no tiene, de que es más poderoso que nosotros en cuanto a capacidad personal, sí. Pero ya nosotros como hijos de Dios, la cosa cambia por el que vive en nosotros, por el que está en nosotros, por aquel en quien hemos creído. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio, hermanos. Con la ayuda de Dios, en 15 días entramos ya más de lleno en la consideración de los demonios y para ver precisamente quiénes se les consideren endemoniados a la luz de la palabra y quienes no, para no equivocarnos en ese manejo de la enseñanza. Sí. Yo una última pregunta, o más bien para saber si eso es así. Si estábamos hace ratito lo que decíamos que la condenación del diablo era una, no era soberbia, y el lazo entonces es el descrédito que tienes, la situación en la que quedas atrapado a causa de tu comportamiento. Sería mentir. No, tu comportamiento. Es decir, a lo que aceptaste llegar, aceptando una mentira de que puedes, fuera del contexto de la iglesia, cuando los hermanos no te ven o cuando el pastor no te ve, poder conducirte como algunos lo hacen, ¿no? Que de repente se dan la libertad de usar malas palabras, ¿no? O de llevar a cabo algunas otras actividades nada santas, y pensando que pues como ellos son del montón, no hay problema, cuando sí lo es. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, entonces, por ningún motivo una persona nacida de nuevo puede ser posesionada, poseída. Entonces, no. Y esto no está condicionado tampoco a que, digamos, ya siendo nacido de nuevo me haya apartado y, digamos, ya no mantenga yo la fe, de todas formas. De todas maneras. Así como tienen los productos eso de hecho en China o en México, tú ya estás sellado con el Espíritu. Tienes mayor condenación si te apartas, pero no puedes ser poseído. Que es una cosa muy diferente el ser, como en el caso de Job, tocado. Sí, por fuera. Así es. Por eso Jesús dijo, teman al que puede destruir su cuerpo. Digo, no teman al que puede destruir su cuerpo, sino el que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno, ¿no? Hablando de que sí podemos leer de estos casos donde el diablo tuvo una participación. Vamos, Job es muy claro, ¿no? Dice, como Dios da el permiso de que sea, y dice claramente, y Satanás lo hirió con una sarna maligna. Lo puede hacer cuando hay permiso de parte del Señor. Sí, que Dios puede usar esto como un quebranto. Así es, o para crecimiento. Pero entonces queda descartada, entonces, digamos, una oración por liberación respecto a un creyente. Para sí, totalmente. Pero quiero que vean por qué. Ahorita solamente fue la introducción. Muy bien. ¿Ninguna otra cosa, hermanos?